Estás paseando por el rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Bueno, pues vamos a hablar ahora con Pedro Denis. Él es un artista, en muchas facetas, ¿no? Tuve la oportunidad de estar hablando el otro día en el TEA de Santa Cruz de Tenerife con un documental interesantísimo, La Puente. Ahora nos va a comentar esto de La Puente, porque en principio llama bastante la atención eso de no es el puente, sino La Puente. Ahora nos va a decir por qué es ese proyecto, ¿no? Y que habla de corrientes marinas y de redes sociales, y ustedes dirán, bueno, corrientes marinas y redes sociales, pero bueno, ¿eso cómo es? Bueno, pues vamos a hablarlo y que nos comente y a conversar un ratito con Pedro Denis. Pedro, buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? Gracias por invitarme a tu programa. Gracias, gracias a ti por estar aquí. Oye, esto de La Puente, ese proyecto tan interesante, ¿de qué va? Cuéntanos. Bien, La Puente es un proyecto sobre el que empecé a investigar en el año 91, viviendo en Tánger, en Marruecos, ¿no? Y es un proyecto que nace, digamos, al hilo de las nuevas maneras de comunicarse, o sea, a nivel prensa y comunicación. Digamos que fue en esas fechas cuando fue el boom, ¿no?, de las nuevas tecnologías, ¿no?, a nivel de la ciencia de la información. Entonces todo eso ocurrió para retransmitir una guerra en directo. Al hilo de esa guerra, pues empezó a haber un exceso de información estrepitante y bueno, empecé a meditar la idea de cómo comunicarnos. Digamos que lo que hoy se conoce como redes sociales no existía, y empecé a trabajar en la idea de lanzar como un náufrago pues mensajes en botella, ¿no? A nivel metafórico todo eso empezó a desarrollarlo como si fuese un ejercicio gráfico, digamos, ¿no?, con un primer proyecto que se llamó A la Deriva, y luego ya el proyecto siguió creciendo y se convirtió en 5 instalaciones. Una de ellas se llamaba La Puente y le daba el nombre a todo el proyecto. Pues esa instalación estaba compuesta por 105 botellas a las que había invitado a participar a otro tanto número de artistas a nivel internacional a través de, digamos, de las redes que existían en ese momento, a través del mailar. Todo era por correo postal, y empecé a indagar la posibilidad de lanzarlas al mar, ¿no? Entonces, pues mucha gente me ayudó en el proyecto y me mandaba su trabajo y yo lo iba metiendo en botellas, y en el año 98 esa instalación se lanzó al mar y empezó, digamos, la etapa del proyecto de La Puente, ¿no? Pero escucha, y tú cuando te pusiste, hubo gente que te dijo que no, ¿cómo contactaste tú con todos esos artistas internacionales? Sí, bueno, pues todos esos artistas internacionales, hubo una figura clave que me ayudó muchísimo, que era Ibérico, uno de los fundadores de la revista AMAE y de la Asociación de Mail Artistas de España, que la fundó en los años 90. Y a través de su mailing, digamos, pues él empezó a ayudarme a lanzar el mensaje de participación, la convocatoria, digamos, ¿no?, para quien quisiera participar en este proyecto, que inicialmente, pues bueno, parecía que solo iba a ser una exposición, pero la gente desconfiaba un poco. La palabra no era desconfiar, ¿no? La palabra era, se lo tomaban un poco con desconcierto. Se sorprenderían, ¿no? Al mar. Claro, se sorprenderían, ¿no? Digo yo. Porque... Sí, por supuesto, nadie se pensó que en ningún momento fuese a aparecer nada de esto. Todo el mundo se lo tomó como algo participativo y ya, ¿no? Pero el proyecto empieza a trascender cuando esas botellas empiezan a aparecer y la obra de esos autores, junto a mi proyecto, empieza a tomar forma, ¿no? Entonces, el otro día estuvimos viendo el documental de Joshua Shanahan, llamado Más allá de la corriente, que está inspirado por completo en este proyecto y que suma, digamos, al propio ejercicio del trabajo, ¿no?, de La Puente, ¿no? Entonces, ahí hemos estado haciendo un recorrido por parte de Estados Unidos, parte de Francia, parte de Marruecos, en fin, Islas Caicos, por diferentes lugares en donde han ido apareciendo botellas, y hemos ido visitando a su vez a las personas que habían hecho el contenido que iba dentro de la botella, ¿no?, junto
para presentarles a quién la había encontrado. Escucha, entonces, esa experiencia está así. Sí. No, digo, perdón un segundo. Tú antes dijiste que habían lanzado 105 botellas, ¿no? Así del es. hierro, del faro, de la zona del faro de Orchilla, ¿no? Sí, se lanzaron desde el faro de Orchilla porque antes estaba el antiguo Meridiano Cero ahí, ¿no? Hasta que, como dicen los herreños, se nos llevaron la raya, ¿no? Pues la raya, digamos que era como la metáfora del fin del viejo mundo y el principio del nuevo. Digamos que ese es el argumento para lanzarlos desde ahí y ver hasta dónde llegarían, o si sucedería algo, o si habría respuesta o no habría respuesta, o el mar las arrojaría por el otro lado de la isla, sin más, ¿no? Claro. Entonces hay un ejercicio de incertidumbre y renuncia ahí a la vez al proyecto artístico que deja en manos del azar y de la posibilidad de generar una nueva red social a través del mar que hasta que no aparecieron botellas, pues bueno, no cabía la esperanza de que pudiera suceder algo, ¿no? Pero ha sucedido. El tema es que ha sucedido. ¿Y cuánto tardó en llegar porque luego, claro, luego dices tú, luego se distribuyeron a varios puntos de América y de otros lugares, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuánto tardó, por ejemplo, en llegar de esas que lanzaron del hierro a América? Pues la media ha sido de la que menos tardó en aparecer. Tardó como unos 6-8 meses y apareció en una isla vecina, ¿no? Pero una vez salieron todas desde la zona de actuación de las corrientes del propio archipiélago, pues la siguiente apareció al año y medio, a los 2 años, y luego la última apareció hace 9 años, ¿no? Entonces lo sorprendente es que la mayor parte de esas botellas podrán aparecer igual dentro de 50, claro, 70, claro. Porque 80, hasta ahora, ¿cuántas 100 años. han aparecido? ¿Cuántas han aparecido hasta ahora? Pues tenemos constancia de 13 botellas y de localizar a las personas para el documental que respondieron, porque claro, el documental empezamos a hacerlo 15 años después de haberlas lanzado, ¿no? Entonces en esos 15 años pues como que ya había pues un margen de tiempo importante. Pues hay 3 personas que no se pudieron localizar y el resto que se localizaron es con la que se empezaron a hacer el documental. O sea, hay constancia real y contacto directo con 10 personas. Mi madre. Escucha, ¿y qué llevaba dentro de la botella? Aparte de ese trabajo que tenía el artista, ¿había algún tipo de contacto o algo? ¿Qué llevaban? ¿Y cómo claro, la sellaste? ¿Cómo lo hiciste? Claro, había la obra por sí misma, el conjunto, digamos, de la botella ya es como una obrita única, ¿no? Claro. Ya el conjunto. Incluso sospechamos que hay mucha gente que ni siquiera habrá querido abrirla y puede que la tenga, como dice Besmeyer, en alguna repisa ahí en su casa, quién sabe, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que esas botellas todas llevan, aparte de la obra de quien participa, llevan una nota tipo en la que se especifica en español y en inglés pues el contacto de la persona que elabora el proyecto y se agradece pues su recepción y respuesta, ¿no? Entonces eso va herméticamente sellado con tapón ecológico, el tapón de corcho de toda la vida, porque todo eso fue antes de la normativa reciente que ahora se usan otros tipos de tapones. Y nos las ayudó a envasar la bodega del Grifo. Tanto el modelo de botella que seleccioné como el envasado eran de botellas del Grifo, ¿no? Parece un cuento, parece un cuento lo que nos contaban, ¿no? Parece un cuento, sí, pero real, ¿no? Exacto, tiene un punto mágico, digamos, casi de realismo mágico, ¿no? Puede ser una historia sucedida en Latinoamérica incluso, ¿no? Sí. En una época determinada. Pero lo cierto es que a pesar de ser un chiste en un momento dado, que es como se lo tomaba mucha gente, como algo gracioso, se ha convertido en algo muy poderoso y muy importante en el sentido de que se ha establecido contactos, se han establecido una serie de vínculos emocionantes con todas esas personas que han respondido. Nos encantaría poder seguir viajando y viendo a esas otras personas que los encontrarán. Cuéntame, en el futuro cuéntanos eso. ¿Cómo, por ejemplo, la historia está aquí de ustedes? Porque claro, a lo mejor la historia de los cuentos que siempre nos contaron es que la botella se lanzó, se la encontró y ahí acababa, ¿no? O yo qué sé, bueno, a lo mejor, pero ustedes han ido a ver al receptor de a quien se ha encontrado la botella, ¿no?
Sí, sí, estaba también el cuento de Jonás, ¿no? El que se lo tragaba una ballena y vivía dentro de la ballena. ¿Quién sabe si dentro de alguna ballena habrán botellas? ¿Quién sabe? Claro. Sí, hemos ido a visitar a Islas Caicos, a Cayo West, en Miami también, en Florida, vamos, a personas que han encontrado esas botellas. También hemos ido a Seattle y a Illinois a encontrarnos con personas que estaban de vacaciones en Bahamas en esa época, en donde encontraron las botellas, porque algunos de ellos se dedican en su tiempo libre a pasear por la playa casi como un ejercicio diario para ir recolectando mensajes que trae el mar, de todo tipo, ¿no? Porque hay gente que colecciona piedras, conchas, cristales, trocitos de madera, y tienen verdaderas colecciones, son como recolectores, digamos, ¿no? En Estados Unidos se les llaman beachcomber, ¿no? Y curiosamente están como asociados, ¿no? Pues a nosotros uno de estos beachcomber nos contactó para decirnos no solo que había encontrado una botella, sino que un científico muy importante, Meyer, quería contactar con nosotros porque le parecía muy interesante el poder establecer el hilo de los recorridos que estaban haciendo la botella, ¿no? Y entonces descubrimos que son literalmente, según él, como científico, en los mismos pasos o digamos, el curso que hizo tanto Colón como los emigrantes canarios que fueron de aquí para América, ¿no? Es muy curioso recrear y confirmar esas corrientes a través de un objeto tan pequeñito, ¿no? Es decir, que si nosotros nos pusiéramos a la deriva, por ejemplo, en una de esas corrientes, y sin hacer nada, llegaríamos allá, ¿no? Perfectamente podemos llegar a los cayos de Cuba, a toda esa zona de Bahamas. Mira, y la gente, claro, y la gente de allá cuando los vieron aparecer ustedes que lo habían ido a buscar, es que me parece alucinante, ¿no? Sí, se establecen unos vínculos muy extraños. Inicialmente hay temor, y por otro lado hay como desconcierto. Otra gente se lo ha tomado como si fuera una broma y al principio no creía que fuera real lo que estaba sucediendo. Pocas personas de estas que nos respondieron y que nos acogieron en sus hogares mostraron cierta desconfianza, ¿no? Porque, claro, son gente que viene de la otra parte del mundo, claro. No sabes con qué intenciones ni cuánto hay de real en todo eso, si puede ser un timo, en fin, claro. Todos pensamos mil cosas, ¿no? Incluso que te puedan trocear y meter una barbacoa es más sarcástico. Claro. Entonces, pero ponlo al revés y se puede entender perfectamente, ¿no? Claro. Entonces estamos trabajando en esa hipótesis de la conexión. Entonces, desde esa hipótesis de conectar, una vez había un contacto visual y directo, pues todo fluía y todo el mundo se relajaba, ¿no? Todo el mundo se felicitaba, empezaba a contar su experiencia, sus emociones, lo que había sentido, qué es lo que pensaban, qué es lo que habían encontrado inicialmente. Claro. Se sorprendían cuando la abrían y extraían, y no solo veían un mensaje, como puede ser el que lance alguien desde un transatlántico de estos turísticos, ¿no? Sino que había un proyecto artístico, que era un proyecto serio, que cuando te contactaban les mandabas un libro, les mandabas el catálogo con toda la relación de autores, la relación de la obra, el conjunto del proyecto, cuál era el fin del proyecto, en fin, la gente actuaba muy emocionada. Claro, mira, y una cosa, a mí me sorprende, Pedro, lo que estás comentando, porque dices que algunas igual están en una estantería y no la han abierto. Yo me imagino que no la habrán abierto aquellas que se ve claramente lo que hay, ¿no? Digo yo, porque a mí no se me ocurre pensar que alguien tenga un mensaje y la botella y no la abra, ¿no? ¿O cómo lo ves? Sí, hombre, yo desde luego te puedo asegurar que yo la abriría, para abrirla, porque mi curiosidad es como la del gato, ¿no? Claro. Soy una persona muy curiosa, me encanta investigar y eso. Sí. Pero también entiendo que la naturaleza humana pues puede tener la actitud y la capacidad solo de contemplar, ¿no? Y de tener el objeto como quien encuentra una piedra y la pone en el hogar ahí. Ya está, ¿no? Y qué fuerte, pero yo creo que va. Y yo tendría que abrirlo como se fue. Vamos, a no ser que yo vea que está como la obra y aquello nada más, pero si no, vamos, seguro. Mira, y una cosa, y por ejemplo, la persona que se encontró,
la botella, ¿no? Y se han puesto en contacto esas personas, por ejemplo, con los autores, con los artistas. Sí, digamos que parte del ejercicio del documental y la visión esta tan bonita que ha tenido Ayose ha sido, entre otras cosas, esa, la de confrontar y poner en contacto a través del documental a las personas que encontraron la botella. En mi caso, yo como actuante, digamos, en este caso como performer, ¿no? Que va a visitar a unos, o correo, claro, que va a visitar a uno y le manda las noticias al otro, enlace, digamos, se ha ido creando triangulaciones, un cierto mapa de conexiones muy, muy bonito, en donde contactamos con la persona que ha emitido, digamos, el contenido de la carta, de que va en la botella, con la persona que la encontró, y le vamos dando todo lo que necesita, ¿no? Entonces la visitamos a unos, la visitamos a otros y vemos sus impresiones. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad, ¿y cómo se te ocurrió el tema? ¿O el tema fue creciendo? Primero tenías como la idea, después a medida que fue caminando. Es que a veces me pasa a mí eso también, de que a veces tiene uno como una idea y después a medida que va caminando se va como creciendo la idea, ¿no? Discúlpame, se me cortó un momento. Ah, vale. No, digo que si tú ya tenías pensado la evolución del proyecto, o a medida que fue avanzando, fue creciendo y tú decías, coño, pues por aquí puedo ir así, o ya estaba ya planificado desde el principio. No, es imposible planificar esto. O sea, tú tienes la sospecha, tienes la intuición de que algo puede pasar, pero en ningún momento puedes imaginar que pase de la manera que ha sucedido, ni la cantidad de obras que han aparecido, ni la calidad y calidez de las personas que lo han encontrado. Eso no se puede calibrar, eso se te escapa de las manos. En mi caso, a nivel emocional, ha sido como un shock para mi cabeza también, ¿no? Y para encajarlo, porque es un proyecto que sigue creciendo, que el proyecto en sí, en este caso esta obra es una obra efímera en el sentido que es procesual, ¿no? Se va a ir construyendo y seguirá creciendo por sí misma, será autónoma, pero es imposible evaluar y calcular esto. He de confesarte que para mí, hasta que no apareció la primera botella a los 6, 7 meses, aparte de una pequeña frustración porque vi que no salió del contexto de las islas, me creó como un desconcierto a su vez, a pesar de que apareció, porque yo, anda, pues puede ser posible, porque ni yo mismo al lanzarlo creía que pudiera obtener una respuesta. O sea, estaba preparado para que no sucediera una respuesta nunca, pero no para que apareciera, ¿no? Y ahí me dejó un poco desconcertado, ¿no? Piensa, Pedro, que, no sé, me estoy imaginando, por ejemplo, ahora ir uno en un barco, ¿no? Y vas por un barco y ves la inmensidad del mar, y tú dices, ¿cómo es posible que esto haya llegado allá, ¿no? Yo no sé, me parece tremendo, ¿no? Es muy curioso, si van a ver el documental en algún momento, si tienen oportunidad de ver más allá de la corriente. Eso te quería preguntar, ¿dónde se puede ver el documental? Ahora mismo estamos haciendo gestiones para poder visionarlo tanto en la península como aquí en Gran Canaria otra vez, porque nos han demandado muchísimo el poder verlo, ¿no? Sí. Estamos también manejando la posibilidad de que en junio o julio lo pase por la autonómica, por la cadena, la televisión canaria, quiero decir, y se están haciendo gestiones también para otras cadenas a nivel nacional e internacional, tanto con Canal Arte de Francia como la 1 y la 2 en España, ¿no? Entonces estamos viendo todo esto que se está moviendo y a ver qué va pasando. Tenemos también planteado y presentarlo a algunos festivales internacionales también, a ver si ya se ha presentado en algunos y ha sido seleccionado y con buena acogida. Pero buscamos algo más, no queremos darle mucha difusión, y magistralmente Ayose, a través de imágenes de dron, ha hecho percibir esa sensación de inmensidad del mar que apuntabas, ¿no? Al ir alejándose y ver cómo esa botella es nada, se llega incluso a perder en el mar, ¿no? Como puntito, ¿no? Es curioso como un objeto tan pequeño
puede generar tantas emociones. Y en el tiempo, ¿no? Porque date cuenta, pues si empiezas a pensar hacia atrás, ya lleva no solamente el tiempo que lleva, sino que si aparecieron 13, igual todavía está girando en el mar muchas botellas, ¿no? O sea, esa es la secuencia que se supone que está sucediendo, ¿no? Incluso algunas han podido salir hacia el Pacífico, sorteando las corrientes del sur, pero muchas de ellas pueden que estén atrapadas en el mar de los Sargazos y otras estén atrapadas, digamos, en la elipse que se forma en el centro del Atlántico, que son las que han llevado a que suban, ¿no? Digamos, otra vez hasta el norte de España, algunas de las botellas que aparecieron en Zarauz, en el País Vasco, ¿no? Fíjate. Entonces, o sea que dieron la vuelta hacia arriba después, ¿no? Sí, claro. Esa tardó 9 años en llegar. O sea, hizo el ciclo del periplo, digamos, de la secuencia de la elipse de 3 años. Es lo que tarda en hacer el giro completo, ¿no? Pedro, estoy conversando contigo y me estoy acordando de las tortugas en Fuerteventura, ¿no? Porque también están esperando, porque ya ahora se cumplía como tantos años de que la echaron al mar y están esperando la vuelta, ¿no? De alguna de ellas, ¿no? Y ahora no sé por qué se me ocurrió la botella y las tortugas, ¿no? Mira, pues que te digo que me parece interesantísimo seguir más allá de la corriente. La verdad es que a mí me encantó la idea y me encantó de que en este mundo en el que ahora que estamos, que si inteligencias artificiales, que si el WhatsApp, que si mil historias, aún permanezca esto. Y aparte que permanece vivo, porque todavía sigue, ¿no? Sí, lo sorprendente es que digamos que esta red social se toma su tiempo, ¿no? No tienen los tiempos de la inmediatez de las redes sociales actuales, claro. En donde todo segundo prima para poder dar una noticia o dar un like, ¿no? Sí. Entonces aquí hay que meditar, hay que pensar, cada viaje de esos a su vez ha habido que meditarlo mucho, ha habido que calcularlo mucho, ya no solo por la cuestión económica, sino por el esfuerzo emocional también que hay que hacer, y el esfuerzo de viajar y todo el tiempo que llevan, ¿no? Entonces, claro. Lo que sucede siempre es incierto porque no sabes lo que te vas a encontrar, ni los que te están esperando saben tampoco lo que esperan. Entonces hay cosas que suceden que son imposibles de prever, ¿no? Y eso es parte de lo hermoso y lo poético de claro. ¿no? Fíjate tú. Y político también, porque también es comprometido en ese sentido. Claro. Fíjate tú que... Hay una actitud, ¿no? Digo, sí, claro. Fíjate tú que en esa inmensidad del mar, a mí me recuerda una frase del actor de Juan Carlos Tacoronte cuando decía que se ponía el padre en el patio de la casa, ¿no? Cuando llovía en el sur de la isla, que no llovía nunca, ¿no? Y cuando veía llover, siempre decía, dice, ¿será posible? Pues ese será posible, yo creo que mirando al mar, dice, ¿será posible? Qué maravilla. Pues nada, Pedro, seguimos en contacto a ver cómo sigue esa botella y ese proyecto, ¿vale? Vale, te mantendré informado. Gracias, sí, por supuesto. Sí. Gracias, Pedro. Abrazo, Chao. Un abrazo.